Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 189, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 15. Kant. 520. La deducción trascendental de las categorías. La deducción trascendental de las categorías, es decir, de los conceptos puros del entendimiento, no es, como ya se ha visto, la única deducción trascendental, pero es la primera en que Kant tropezó, la más difícil y sobre la cual trabajó con mayor detención. La segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, de 1787, contiene una reelaboración radical de la exposición kantiana sobre este punto. Como esta exposición, por lo menos relativamente, es la más clara y completa, y en todo caso, la que el propio Kant consideró como la expresión más auténtica de su pensamiento, no hay por qué darla de lado y preferirla contenida en la primera edición. La preferencia concedida a esta última, sobre todo por los idealistas y críticos idealistas de Kant, se explica fácilmente considerando que por su ambigüedad se presta a ser interpretada más fácilmente como deducción idealista. Kant comienza por observar que el problema de la deducción no se plantea frente a las formas de la sensibilidad, espacio y tiempo. Estas no son susceptibles de usos diversos, sino de un solo uso que es el único válido. En efecto, un objeto no puede aparecer al hombre, es decir, no puede ser percibido por el hombre, sino a través de estas formas. La referencia necesaria de las mismas a los objetos de experiencia queda garantizada de esta manera. Un objeto que no se halle situado en el espacio y en el tiempo no es un objeto para el hombre porque no es intuido. En cambio, el problema de la deducción subsiste por lo que respecta a las formas del intelecto, porque los usos posibles de estas formas son diversos, y la deducción tiene que determinar cuál de ellos sea el uso válido. Las categorías del entendimiento, por ejemplo, la causalidad, podrían incluso no condicionar en lo más mínimo los objetos de la experiencia, y por otro lado, pueden usarse también con relación a objetos que no forman parte de la experiencia, por ejemplo, Dios o las cosas en sí. La deducción trascendental debe mostrar si se refieren y cuándo se refieren a la experiencia, o sea, debe poner en claro la legitimidad y los límites de su alcance y las reglas de su uso legítimo. Ahora bien, para hacer esto, Kant comienza a distinguir la conexión necesaria, es decir, objetiva, de los objetos de experiencia, del vínculo subjetivo que puede existir entre las percepciones de aquellos objetos. Que dos percepciones estén en cierto modo ligadas, por ejemplo, que se den en el mismo espacio o simultánea y sucesivamente en el tiempo, no implica para nada que los fenómenos correspondientes deban tener entre sí una relación necesaria. Sin embargo, esta relación necesaria es, según Kant, la forma lógica de todos los juicios. Por ejemplo, el juicio "el cuerpo es pesado" no significa que siempre que llevo un cuerpo siento una impresión de peso. Dicho juicio expresa una relación objetiva, independiente de mi percepción, entre el cuerpo y el peso. Por lo tanto, Kant considera inadecuada la definición introducida por la lógica de Port-Royal del juicio como relación entre dos representaciones. Esta relación sería meramente subjetiva, mientras que la unidad propia del juicio, expresada por la cópula es una unidad objetiva, inherente a los objetos mismos de que se trata, o sea, en el ejemplo citado, al cuerpo y al peso. Toda la experiencia, y Kant alude principalmente a la experiencia científica, está constituida por relaciones objetivas de esta naturaleza. Ahora bien, para Kant, estas relaciones
tienen su fundamento en el yo pienso, o unidad sintética originaria de la apercepción. Dice Kant, el yo pienso debe poder acompañar a todas mis representaciones. De lo contrario, habría que imaginar algo que no pudiera pensarse, en cuyo caso la representación o sería imposible o por lo menos para mí no existiría. Esto quiere decir que si existe una síntesis objetiva como la del juicio, ha de existir una posibilidad de síntesis, es decir, una función unificante. Y el yo pienso, que es esta función, debe poder acompañar a todas las representaciones de unificar. El deber poder acompañar expresa una posibilidad, más aún, la posibilidad fundamental de la unificación. El debe se refiere al modo de establecerse o reconocerse esta posibilidad. Esta debe ser, si hay, como hay en el juicio, la unidad objetiva de las representaciones. Como posibilidad de síntesis, el yo pienso puede unir las representaciones en una unidad que es la estructura objetiva de la experiencia, pero no sólo de la experiencia externa, es decir, de los fenómenos naturales, sino también de la experiencia interna, o sea, de aquel fenómeno que es el yo por sí mismo en la conciencia. La síntesis del yo pienso es, por tanto, el principio supremo de todo el conocimiento humano, expresión que se debe entender no en el sentido de que ella sea el único principio del que pueda deducirse el conocimiento humano en su totalidad, sino en el sentido de que es la condición o la posibilidad de la validez objetiva de todo conocimiento. En efecto, la primera característica del yo pienso, o como también dice Kant, de la unidad de la apercepción, es que la misma es una unidad objetiva. En otros términos, no es sino la posibilidad de la experiencia como unidad. En los asuntos fragmentarios, donde Kant consignaba las meditaciones fatigosas de sus últimos años y que deberían haber ilustrado el paso de los principios trascendentales a la física y constituir en conjunto la última exposición de su doctrina filosófica, Kant insiste de continuo en el carácter objetivo de la apercepción trascendental. La experiencia, como unidad necesaria de los fenómenos, se contrapone siempre en aquellos apuntes al conjunto de las representaciones que puedan tener entre sí formas de unidad casuales y variables. La subjetividad trascendental, el yo pienso, no es más que la pura posibilidad de la unidad de la experiencia. Pero este mismo aspecto de la unidad trascendental, sobre el que Kant insistía en los últimos años de su vida, tiene ya una ilustración suficiente en la exposición de la primera y segunda edición de la Crítica de la Razón Pura. Se puede expresar sucintamente este aspecto de la deducción trascendental diciendo que el yo pienso, como acto originario del entendimiento, es la posibilidad de la experiencia como conexión necesaria entre los fenómenos. En cambio, sobre la naturaleza subjetiva del yo pienso, hay cierta diferencia sustancial entre la exposición de la primera y segunda edición de la Crítica. En la primera edición, la apercepción pura se define como el yo estable y permanente que constituye el correlativo de todas nuestras representaciones respecto a la simple posibilidad de tener conciencia de ellas. De modo que toda conciencia pertenece a una apercepción pura y omnicomprensiva, como toda intuición sensible, en cuanto a representación, pertenece a una intuición pura interna, o sea, al tiempo. En cambio, en la segunda edición, el carácter subjetivo de la unidad trascendental se define, sobre todo respecto a su pura formalidad, mediante el contraste, que se repite frecuentemente, con el carácter intuitivo de una problemática inteligencia divina. Ahora bien, el yo estable y permanente de que hablaba la primera edición es una realidad, y precisamente una realidad psicológica. El yo formal de la segunda edición no es más que una posibilidad,
la posibilidad original de la unificación de la experiencia. Esta posibilidad de unificación presupone el múltiple de la experiencia, que por eso ha de ser aceptado. De este modo, la posibilidad puede actuar y concretarse solamente en las modalidades particulares que este múltiple pone a su disposición, con lo cual ella define la condición no de todo entendimiento posible, sino de un entendimiento finito, esto es, humano. Este principio, dice Kant, no es un principio para todo entendimiento posible en general, sino sólo para aquel de cuya percepción pura en la representación yo soy. Este principio, dice Kant, no es un principio para todo entendimiento posible en general, sino sólo para aquel de cuya percepción pura en la representación yo soy no se da ningún múltiple. Sin embargo, aquel entendimiento de cuya autoconciencia resulta al mismo tiempo el múltiple de la intuición, entendimiento para cuya representación ya existieran a un mismo tiempo los objetos de esta representación, no necesitaría de un acto particular de síntesis del múltiple en la unidad de la conciencia, del que no obstante necesita el entendimiento humano, que solamente piensa, pero no intuye. Pero este acto es inevitablemente el primer principio del entendimiento humano, de modo que no puede formarse ni la menor idea de otro entendimiento posible que intuya de por sí o que posea una intuición sensible, pero de distinta naturaleza de la que constituye el fundamento del espacio y del tiempo. Con estas consideraciones, varias veces repetidas, Kant insiste en el carácter finito del entendimiento humano y del acto originario en que el mismo se expresa. Este acto originario encuentra sus aclaraciones concluyentes en el número 25 de su obra. Kant explica en el párrafo anterior a la paradoja, de la que no hay vestigio alguno en la primera edición, por la cual el hombre se conoce a sí mismo no como es en sí mismo, sino como aparece a sí mismo. Conoce a sí mismo, precisamente como conoce a todos los demás objetos, como simple fenómeno. La paradoja es inevitable, dada la naturaleza puramente formal del yo pienso, el cual por sí mismo no hace conocer nada, como tampoco lo hace una categoría pura que prescinda de toda intuición sensible. Para conocerse a sí mismo, el hombre tiene necesidad no sólo del yo pienso, que es la posibilidad de éste como de cualquier otro conocimiento, sino también del múltiple sensible que se le proporciona a través de la forma pura del sentimiento interno, el tiempo. El hombre se conoce únicamente como determinado por el múltiple del sentimiento interno, pero como fenómeno, supuesto lo cual, Kant añade, en el número 25, en la síntesis trascendental del múltiple de las representaciones en general, y por lo tanto, en la unidad sintética originaria de la apercepción, yo tengo conciencia de mí mismo, no como yo me aparezco a mí mismo, ni como soy en mí mismo, sino solamente que yo soy. Esta representación es un pensar, pero no un intuir. Ahora bien, como para el conocimiento de nosotros mismos se necesita no sólo la operación del pensamiento que reduzca el múltiple de toda posible intuición a la unidad de la apercepción, sino una determinada manera de intuición por la cual se ha dado este múltiple, así también mi propia existencia no es una aparición, ni menos aún una apariencia. Pero la determinación de mi existencia puede ocurrir solamente según la forma del sentido interno, de aquel modo particular en que el múltiple que yo unifico pueda darse en la intuición interna, por lo cual yo no tengo conocimiento de mí como soy, sino solamente como aparezco a mí mismo. La conciencia de sí mismo está muy lejos de ser un conocimiento de sí mismo, a pesar de todas las categorías que constituyen el pensamiento de un objeto en general, mediante la unificación del múltiple en una apercepción. La consecuencia
es que en el acto de la apercepción yo existo como inteligencia, que sólo es consciente de su capacidad de unificación. En una nota, Kant insiste de manera explícita y definitiva en el último significado del yo pienso. El yo pienso, afirma Kant, expresa el acto de determinar mi existencia, Dasein. Con ello, la existencia está ya dada, pero todavía no lo está el modo como debo determinarla, o sea, poner en mí el múltiple perteneciente a la misma. En este caso ocurre una autointuición que tiene por fundamento una forma dada a priori, esto es, el tiempo, que es sensible y pertenece a la receptividad de lo determinable. Ahora bien, yo no tengo todavía otra intuición, que dé en mí lo que es determinante y de la que yo sea consciente solo en cuanto es espontaneidad en el modo de darlo, este elemento determinante, antes del acto de determinar, como el tiempo es antes de lo determinable, yo no puedo determinar mi existencia como la de un ser espontáneo, sino que me pongo únicamente como espontaneidad de mi pensamiento, es decir, del determinar, y mi existencia permanece siempre determinable solo de modo sensible, o sea, como la existencia de un fenómeno. Sin embargo, esta espontaneidad hace que yo me llame inteligencia. La preocupación dominante de Kant en estos pasajes, que son la expresión más clara lograda por él sobre la naturaleza del yo pienso, es salvaguardar el carácter finito, es decir, no creador, de la actividad intelectual del hombre. El yo pienso es el acto de la autodeterminación existencial del hombre como ser pensante finito. Esta autodeterminación es solamente la posibilidad de determinar un múltiple dado, y por tanto es operante y concreta sólo el acto de aplicarse a tal múltiple, que es el de la intuición interna, y unificarlo en cierta manera. Considerada en sí misma, esto es, en su aspecto meramente subjetivo, esta posibilidad no es más que la conciencia de una espontaneidad, de la capacidad de determinar, que tiene por nombre inteligencia. Se revela aquí el significado de aquella posibilidad condicionante y fundante que la investigación crítica de Kant, profundizando y desarrollando la orientación del iluminismo alemán, tiende a poner en claro. El principio supremo de todo el conocimiento humano, la posibilidad última de la experiencia humana, es una posibilidad subjetiva y objetiva a un mismo tiempo, ya que es al mismo tiempo la posibilidad del hombre para determinarse como determinante frente a un material determinable en general, y la posibilidad de este material para determinarse de conformidad con la capacidad determinante del hombre. El hombre es inteligencia, espontaneidad, en virtud de la misma posibilidad por la cual los fenómenos constituyen una totalidad organizada, experiencia. Con el reconocimiento de esta posibilidad, Kant fundaba el valor del conocimiento humano precisamente sobre la naturaleza finita del hombre, esto es, sobre el carácter no creador de su actividad cognoscitiva. En efecto, en virtud de su naturaleza finita, el hombre es subjetivamente una pura posibilidad de unificación que se hace concreta y operante solamente frente a un múltiple sensible que se ha dado. Pero por otro lado, este serle dado del múltiple sensible no es más que la posibilidad del mismo para organizarse en unidad. De esta manera, la doctrina de Kant excluye toda posibilidad de interpretar el yo pienso o apercepción trascendental como una autoconciencia creadora en el sentido que vendrá a ser propio del idealismo postkantiano, desde Fichte en adelante. No en vano, la misma segunda edición de la crítica que consigue la exacta clarificación trascendental del yo pienso, al margen de los pretextos psicológicos, el yo estable y permanente, que la cohibían en la primera edición, contiene también entre sus apéndices más expresivos una refutación del idealismo, que es un corolario directo de la deducción trascendental. La refutación de Kant
va dirigida tanto contra el idealismo problemático de Descartes, que declara indudable solo el yo soy, como contra el idealismo dogmático de Berkeley, que reduce las cosas en el espacio a simples ideas. La sustancia de esta refutación, el principio a que la misma obedece, lo esclarece el propio Kant en una nota al prólogo de la segunda edición de la Crítica. Si a la conciencia intelectual de mi existencia en la representación yo soy, que acompaña a todos mis juicios y operaciones de mi entendimiento, pudiese unir una determinación de mi existencia mediante una intuición intelectual, no pertenecería a ella necesariamente la conciencia de una relación con algo fuera de mí, pero, aunque aquella conciencia intelectual preceda realmente a la intuición interna, en la que únicamente puede determinarse mi existencia, es sensible y ligada a la condición del tiempo, y esta determinación, y con ella la misma experiencia interna, depende de algo inmutable, que no está en mí, y en consecuencia depende de algo fuera de mí, con lo cual yo debo considerarme en relación. De tal manera que la realidad del sentido externo está necesariamente vinculada a la del sentido interno, por la posibilidad de una experiencia en general, lo cual quiere decir que soy consciente de que existen cosas fuera de mí y de que estoy en relación con mis sentidos, con la misma seguridad de que soy consciente de que existe yo mismo determinado en el tiempo. En otras palabras, si el yo pienso fuese el acto de una autoconciencia creadora, no tendría nada fuera de sí, ni habría cosas externas al mismo. No obstante, como es el acto de existencia de un entendimiento finito, implica siempre una relación con algo fuera de sí, y la realidad fenoménica de las cosas externas es igualmente cierta que la realidad de la conciencia y del mismo yo pienso. Así se traza el rasgo esencial del ser pensante finito, su relación con el exterior. La posibilidad originaria que constituye este ser la lleva más allá de sí, hacia la exterioridad fenoménica, de la cual lo hace dependiente. Esta dependencia es la sensibilidad. Pero la dependencia es recíproca en cierto modo. La originaria posibilidad trascendental es siempre al mismo tiempo la posibilidad de la espontaneidad subjetiva, inteligencia, y de la organización objetiva de los fenómenos, naturaleza. La deducción trascendental faculta a Kant para justificar el orden necesario de los fenómenos naturales. Este orden está condicionado por la síntesis original del entendimiento, yo pienso, y por las categorías en las cuales se determina y articula esta síntesis. En efecto, como simples representaciones, los fenómenos no pueden estar sometidos a otra ley que a la que les prescribe la facultad unificadora. Por eso, la naturaleza en general, como orden necesario de los fenómenos, está condicionada por el yo pienso y por las categorías, y se modela sobre ellas en lugar de constituir su modelo. El yo pienso y las categorías no pueden revelar todavía, sino lo que es la naturaleza en general, como regularidad de los fenómenos en el espacio y en el tiempo. Las leyes naturales por las que se expresa esta regularidad no pueden deducirse de las categorías, sino que han de obtenerse de la experiencia. Esta experiencia no es más que la naturaleza misma en su aspecto subjetivo, debiéndose entender por naturaleza la totalidad organizada de los fenómenos y por experiencia estos mismos fenómenos en su aparecer al hombre. De este modo, la deducción trascendental elimina la duda de Hume sobre la validez de las proposiciones obtenidas de la experiencia. Hume creía posible que la experiencia de un momento a otro desmintiese aquella verdad de hecho que ella misma sugiere. Kant considera que esta posibilidad no existe. La experiencia, al estar condicionada por las categorías del entendimiento y por la apercepción trascendental, nunca puede desmentir las verdades fundadas precisamente en estos factores condicionantes. De este modo, las leyes de la naturaleza quedan garantizadas
en su validez. La experiencia que las revela nunca podrá desmentirlas, ya que están fundadas en las condiciones que hacen posible toda experiencia.